Muchas personas piensan que han sido objeto de una maldición. Hay personas que creen que su casa, su negocio, hasta su auto, están bajo el influjo de alguna maldición. ¿Qué tan grave puede ser esto? ¿Qué tan cierto puede ser esto? ¿Qué tipo de maldición puede haber operado ahí? Son muchas las preguntas que rodean este tipo de historias. Y creo yo que hay una en particular, que por haber sido tan investigada, tan comentada, nos puede servir como un ejemplo. Es un caso de hace muchos años, pero creo que vale la pena retomarlo. Por supuesto, si usted decide acompañarme. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Lo primero es que hay que trasladarnos a la San Francisco, California de finales de los años 50, principios de los años 60. Es un lugar diferente, por ejemplo, a Nueva York. Y no me refiero solo a lo geográfico, eso es obvio. Me refiero a que culturalmente San Francisco es el lugar en donde están surgiendo los movimientos culturales que de alguna forma son reaccionarios, es la contracultura. Es donde surge este movimiento en contra del American Way of Life, en donde las mujeres lindas aquellas tostaban pan para su marido que se iba al trabajo. Aquí surge un movimiento diferente, aquí aparece Jack Kerouac, con sus historias de camino, con la rebeldía, con la locura. Aquí aparecen personajes de lo más variado. Aquí aparece el mismo Timothy Leary, con su invitación a consumir LSD, que después sería una locura y un montón de gente dañada. Pero también aparecen personajes como The Grateful Dead, como Janis Joplin, como Jefferson Airplane. Es un sitio en donde están surgiendo movimientos fuertes. Allá, en Nueva York, están surgiendo estos modelos intelectuales un tanto snob. Es la vanguardia del arte. Aparece, por ejemplo, Andy Warhol con sus latas de sopa Campbell's, pero aquí es diferente, aquí es un movimiento muy reaccionario, muy en contra de lo conservador y de aquella época de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. En medio de todo esto, San Francisco se convierte en un sitio icónico. Tiempo después aquí sería el verano del amor. Los hippies en toda su expresión y obviamente diferentes barrios de la ciudad tienen diferentes enfoques. Pero es un sitio multicultural tremendo. Se respira una atmósfera diferente. Y claro, hay cosas muy locas. Pero también hay cosas muy, ¿cómo decirlo? Banales. Una de esas cosas banales es la televisión. Hay programas que verdaderamente son insufribles. Hay otros programas que son muy divertidos, muy sencillos, muy caseros. Y uno de ellos es el de una chica, Pat Montadon. Pat es la clásica chica bonita. Delgada, alta, piernas muy largas, delgadas, cabello rubio, se ríe, hace bromas, mira a la cámara, se pone una boa de plumas, sale con una ropa rara, como si fuera mi bella genio, sale con su perro. Tiene un perro blanco de una raza muy rara, al que llama Perro. Sí, el nombre del perro es Perro, en inglés. Pero bueno, sale con su perro en el set, entrevista gente, tiene dos programas. Uno de ellos es las películas premiadas, The Prized Movies, y otro es el show de Pat Montadon. Y casualmente, lo que esta chica hace es exactamente lo que la contracultura detesta: ser la chica linda. Es una mujer muy fuerte, ¿eh? Déjeme decirle que Pat no es ni remotamente lo que su imagen proyecta. Si usted la ve en la calle, ve a esta chica con el bolsito, muy linda, muy femenina, muy de que necesita que le abran la puerta del coche, cosas de ese estilo, pero la realidad es que esta muchacha nació por allá, no sé si en Oklahoma, a finales de los 20, es decir, que ahora mismo tendrá unos 30 y algo. Tuvo una vida muy complicada, su madre creo que fue hasta ministra religiosa. Vamos, no fue fácil. Era una chica que no tenía futuro en el ámbito del espectáculo porque no tenía el mínimo contacto. Se casó cuando cumplió 18 años, se divorció de aquel matrimonio y un buen día tomó su bolso con
$400 que había reunido trabajando como mesera y se fue a San Francisco. En San Francisco consiguió un empleo en una tienda de ropa. Como era una chica alta, muy ad hoc a los cánones de la época, era una chica delgada, completamente natural, vamos, en aquella época no había Kardashians que anduvieran inyectándose cuanta cosa les pasaba cerca. Era una chica alta, delgada, que muy bien entraba en los vestidos que se vendían en esa tienda, así es que cuando llegaba una clienta y quería ver un vestido, ella modelaba. Y al mismo tiempo ella vendía, entonces si llegaba una clienta exigente, ella le ofrecía un vestido y además era una tienda de súper lujo, solo para gente muy rica. Entonces de pronto llegaba la señora de fulano de tal o el señor perengano y pedían que Pat los atendiera. Aparecía Pat con esa naturalidad y esa simpleza de trato, saludando a todo el mundo, platicando, y de pronto les decía, ¿qué vestido quieres? ¿Para un cóctel? Ah, cóctel, tengo el vestido cóctel. Iba y traía el vestido, y si aquella persona decía, oye, ¿podrías modelarlo? Ella enseguida, en segundos, aparecía modelando el vestido para que aquella mujer lo viera. Vamos, acabó con aquello. Arrasó. No había más. La subieron de puesto, bueno, todo aquello. Lo importante fue que estando ahí comenzó a conocer gente. De pronto llegaba una persona que era productor de tal cosa, de pronto llegaba alguien, y entonces ella comenzó a urdir un plan. Convertirse en una socialite. Finalmente ella podía tratar a todo el mundo, se llevaba bien con todo el mundo, conocía al dueño de tal banco, conocía al de la empresa fulana, a la señora de no sé quién, a la novia de no sé quién, a la otra señora de no sé quién, y siempre supo cómo manejarse y ser discreta. No importa que le vendiera el mismo abrigo a la madame principal que a la madame secundaria. Y esto le ganó el aprecio. El caso es que un buen día necesita un lugar para vivir. Está harta de vivir en un cuartucho, en una calle por ahí perdida, y logra reunir el dinero suficiente para rentar un departamento. No es cualquier departamento, damas y caballeros. Este era un departamento de Padre y Señor mío. Estaba, ni más ni menos, que en la calle quebrada de San Francisco, Lombard Street. Es una calle muy particular, es en un barrio que se conoce como Russian Hill, la colina de los rusos. Y en el número 1000 hay un edificio que tiene 3 plantas. Son departamentos, cada planta es independiente, cada departamento es independiente. Y desde ahí se puede ver la bahía de San Francisco, se puede ver el puente y hasta la prisión de Alcatraz. Tiene una vista encantadora y tiene unas ventanas enormes que permiten ver todo aquello. Es un sitio precioso. Es carísimo. Para la época, ella apenas puede pagarlo. Le consume el 30 o 40% de sus ingresos pagar ese departamento. Pero ella sabe que el departamento tiene una doble utilidad. No solamente es un lugar precioso donde vivir, es un lugar para fiestas. Ella entendió algo muy claramente. La vida en el San Francisco de los 60s tempranos se mueve en base a contactos. Si no tienes contactos, no eres nada. Y resulta que ella tiene montones de contactos. Conoce al periodista, conoce a la mujer del periodista, conoce al cantante, conoce a Frank Sinatra. Al cantante, a Frank Sinatra, lo conoce. Le vendió un vestido a Joan Baez. Así que sabe de toda esta gente y se le ocurre, ¿por qué no?, hacer alguna fiesta. Para cuando decida hacer las fiestas, ya tiene el trabajo en la televisora, haciendo aquella presentación, su programa de espectáculos en la mañana. Simplemente se sienta, habla de la película, prepara un desayuno ahí frente a las cámaras, se ríe, tiene un invitado, trae su perro, envía al perro de regreso, cuenta un chiste. Es simpática y representa absolutamente todo lo contrario de lo que Jack Kerouac y toda su gente hubieran querido. Pero en realidad eso no es lo importante. Solo quería darle un semblante de ese San Francisco de principios de los años 60. Es un lugar que tiene una cierta magia. Y le platico algo más. ¿Sabe por qué se llama Russian Hill? Esta zona, la colina de los rusos. Mucho tiempo atrás, en este sitio ocurrió aquello de los buscadores de oro, la fiebre del oro, en 1849. De hecho, el equipo de fútbol americano se llama los 49ers, los 49, por
la fiebre del oro que llegó aquí en 1849 y resulta que muchos de aquellos buscadores de oro nunca volvieron a su casa, se morían y eran enterrados por ahí en alguna parte. Y en la parte alta de esta colina había un pequeño cementerio que era solo de rusos. Marineros rusos, buscadores de oro rusos, quien fuera ruso y se moría en esta zona, lo enterraban ahí. Era pequeño, era unas pocas parcelas, con unas crucecitas pintadas con los nombres en cirílico que nadie nunca supo ni cómo se llamaban, pero eso le dio nombre a la colina de los rusos. El caso es que volvamos allá. Tenemos a esta chica que organiza unas fiestas sensacionales. Su gran éxito es que sabe cómo conectar a quién con quién. En una buena fiesta de las de Pat, puede haber un jefe de noticias de un periódico y puede haber un escritor emergente que va a poder vender su historia a ese periódico. Ella no gana nada más que prestigio y contactos. De hecho, le cuestan las fiestas. Aun cuando eventualmente cada quien pone algo de su bolsa, la realidad es que le cuestan las fiestas. Pero le da la posibilidad de hacer cosas. Así conoció a un editor tiempo después que le dio la oportunidad de publicar su libro, Party Girl, la chica de las fiestas. Pero también conoció a la gente de la tele, conoció a otro productor que le dio, conoció al del periódico que le dio una columna. Sí, Pat Montadon también tenía una columna en el San Francisco Examiner. Las fiestas eran tremendas. Ya le digo yo que no se trataba de una cena de lujo. Si llegabas allá, habría algunos canapés, cositas pequeñas, habría cócteles, nunca puede faltar un buen martini. Así que había de todo. Llegaban allá, platicaban, ella era la anfitriona, así es que de pronto decía, oye, fulano, mira, quiero presentarte a no sé quién. Y resulta que eran dos personas que tenían alguna afinidad. Y esa reunión les daba la posibilidad de hacer un negocio, de hacer algo. Así fue como fueron llegando personajes increíbles. Déjeme decirle que en esta casa, en este departamento de Pat Montadon, estuvo también Frank Sinatra. Estuvieron los Getty, los millonarios, estuvieron los dueños de una armadora, los dueños de una naviera, que venían a pasar un rato, porque era muy divertido. Había música, había bromas, había juegos, y muchas de las fiestas eran temáticas. Así que llegaban hasta disfrazados. Ahí también llegó a ir Joan Baez, la cantante aquella que era el momento, era su momento, y estaba por ahí. Al que nunca dejó entrar fue a Bob Dylan. No sé por qué, pero no le gustó la idea. Este espacio de Pat Montadon era un lugar muy interesante por muchas cosas. Primero, la calle. La calle más quebrada del mundo. Es la calle donde estaba, Lombard Street. Y justamente el departamento, el edificio, estaba donde termina la calle, en el cruce con Leavenworth. El detalle aquí es que es un sitio donde muchísima gente pasa todo el día para ver la calle más quebrada del mundo. Esa calle se hizo así, en zigzag, porque las bajadas eran tan peligrosas que los coches no frenaban y se accidentaban. Por lo tanto, a alguien se le ocurrió allá en 1922 hacerle una serie de quiebres para que se forzaran las vueltas y los autos bajaran despacio. Así que era un sitio ya de por sí muy conocido, en una esquina emblemática con una vista privilegiada, llena de invitados especiales. Este sitio se volvió por demás importante dentro del ámbito de la cultura local de San Francisco. Pero también había personajes internacionales. Déjeme decirle que en este lugar también, en algún momento llegó a visitarlo Anton Sándor LaVey, la Bestia 666, la Iglesia de Satanás. Pues sí, también estuvo aquí. También lo invitó. Se dice que también invitó a las Mamas and the Papas y que estuvieron por ahí en algunas fiestas. Vamos, todo esto que le estoy contando es una idea de cómo era la vida de Pat. Solía llegar a su casa y cuando no había fiesta, bueno, era un refugio, era un espacio íntimo. No era precisamente algo pequeño, eran 6 espacios muy grandes, me refiero a 2 recámaras, una sala comedor, una terraza, una cocina, la terraza con vista hacia la bahía, una cosa preciosa. Hasta aquí, todo pinta muy bien. Pero ya sabe usted que la vida a veces te juega una mala pasada. La realidad es que Pat, después del matrimonio allá, cuando tenía 18 años, llegando a San Francisco se vuelve a casar cuando estaba empezando a trabajar en la
aquella tienda de modas y todo esto, y resulta que el marido era un vago de aquellos que termina divorciándose a los pocos meses, la deja sin casa. Bueno, viene ya con la cola entre las patas, pero viene dispuesta a volverse a construir a sí misma. Y esa es la Pat que estamos viendo. Como puede usted ver, la bonita Pat, así le decían, Pretty Pat, o también le decían Party Pat, o sea, Patty la de las fiestas. Era una mujer que se había esforzado en salir adelante. Ahora puede pagar ese departamento, ahora puede tener amigos importantes, tiene 2 programas de televisión, tiene una columna en la prensa, está escribiendo un libro. La vida le está sonriendo, y no es por casualidad y no es porque alguien se lo haya regalado. Ella lo hizo. El asunto está en que en 1967, Pat Montadon está en una excelente racha. Ha estado conviviendo con personajes de la farándula durante mucho tiempo, ha hecho grandes conexiones, todo el mundo la conoce, ya está escribiendo su libro que se va a publicar poco después, precisamente ese de cómo ser una chica de fiesta, How to be a Party Girl. Era un manual muy al estilo de los manuales de cómo te comportas en sociedad y cosas de ese estilo, pero era divertido. El caso es que se le ocurrió una puntada tremenda. Organizar una fiesta temática ocultista. Ha hecho de todo lo que se puede imaginar y de pronto le viene esta idea y entonces ella junto con su asistente, con Mary Lou Ward, comienzan a contactar gente, buscan quienes pueden estar allá. La idea es decorar el departamento con temas, símbolos astrológicos, telas negras, velas por todas partes. Es una solución barata para un asunto tan necesario como invitar gente importante. Así es que comienza a colocar todas estas velas, estas telas, y resulta que se les ocurre también por qué no traer lectores de cartas, tarotistas, adivinos, de tal manera que cuando lleguen los invitados importantes puedan sentarse por ahí con un tarotista que les va a echar las cartas, les pueden leer la mano, va a ser algo simpático, algo agradable, y bueno, organiza todo aquello. Y pinta bien. Muchos han confirmado que vienen. La casa va a estar a reventar. Es 1967. Y de pronto, hay un pequeño problema. Uno de los invitados, uno de los tarotistas a los que han llamado es un sujeto que se hace llamar Bill Berth. Es un hombre raro. Tiene buena fama, por eso es que lo han invitado en la escena de lo misterioso y de los adivinadores y todo esto. Este es uno de los que tiene más fama, aunque no sea de los que salen en la tele. Es un hombre extraño, es como una secta. El caso es que lo invitan a él y de pronto llega, toca la puerta y resulta que llega tardísimo y viene con un montón de gente. Es un séquito que lo viene acompañando, son sus fans, vaya usted a saber qué. Bueno, pues lo dejan pasar, el tipo se sienta en la mesita, se acerca a una persona, le echa las cartas, no sé cuándo. De pronto se acerca a Pat Montadon, la anfitriona de la fiesta, y el tipo se enoja. Lleva mucho rato ahí y no lo había venido a saludar, ni siquiera se había presentado, no había tenido la dignidad de llevarle un cóctel, nada. Ella intenta explicarle algo, se acerca y le dice, perdón, es que estaba atendiendo no sé qué. El tipo se levanta, colérico, y detrás de él se levantan todos sus seguidores. Es un hombre que va vestido con un traje verde como de terciopelo, con una cosa como de plumas. Además es un hombre muy blanco con una barba muy tupida roja. La combinación de esto es por demás chocante. Simplemente el hombre se levanta, no deja terminar a Pat, que le va a explicar algo, se vuelve, justo antes de salir, levanta la mano y dice, yo maldigo esta casa. No perdono, no olvido. Recuérdalo. Da la vuelta y se va. Detrás de él sale toda su chusma que llevaba. A Pat le pareció algo muy absurdo. Ese tipo estaba loco. ¿Quién se cree? Llega de invitado y acaba por ofender a la anfitriona. Bueno, ella regresa y termina la fiesta muy bien. Pero las cosas que siguieron no iban tan bien. Por supuesto, Pat no prestó mucha atención. Los días siguientes vuelve a su rutina, vuelve al escenario, vuelve a la columna del periódico, vuelve a entrevistarse, a tomar el café, sale del brazo de alguien, sale con otra persona y le empiezan a pasar unas cosillas raras. Mire que esto no empezó en una explosión de fenómenos, pero empezó con alguna cosita rara.
De pronto un día, al entrar al departamento siente un frío bárbaro. Así que va y mueve el artefacto aquel, el termostato, para subir la temperatura. ¡Ay, qué frío! Pero por más que sigue subiéndolo, aquello no calienta. El departamento debería de haber estado a 30 grados. Y sigue sintiendo un frío bárbaro que la obliga a estar dentro de su departamento con un abrigo. Llama, por supuesto, para pedirle al propietario que envíe un técnico a revisar. Es inquilina, no es propietaria, hay que aclarar eso. Ella no es la dueña del departamento, ella simplemente es una inquilina. El caso es que la persona que le envían a revisar dice que no, que todo está bien y que es absurdo que diga que el departamento es frío cuando tiene la calefacción a todo lo que da. Pero la realidad es que está muy frío. Cuando entran algunos conocidos como su prima, Caroline, o la señorita Beth Scott, que trabaja con ella, inmediatamente se dan cuenta que hace mucho frío. Y es raro porque este era un departamento cálido. Luego empezó lo del perro. Eso estuvo más feo. Daban las 2 de la mañana y el perro, su perro, aquel perro blanco peludo, llamado Perro, comenzaba a ladrar. Mirando hacia una parte del departamento comenzaba unos ladridos horribles, comenzaba con estos aullidos y luego comenzaba como a atacarse él mismo, como a rascarse, como a morderse. Fue aquello tan desagradable que tuvo que sacar al perro. Hay quienes dicen que se murió. Bueno, la versión oficial dice que lo tuvo que regalar, porque el animal había empezado a rascarse, a sacarse sangre, a herirse, siempre a las 2 de la mañana mientras ladraba y gruñía a algo que no se veía. El animal reaccionó así, rascándose, sacándose sangre. Era una cosa espantosa. Ella termina por regalarlo y resulta que lo regala. Y a la semana el perro está como si nada. En una pieza. Deja de rascarse, deja de morderse, deja de hacer aquello. Pero entonces comienza lo otro. Cuando ya se ha ido el perro, cuando ya la casa no tiene un perro, la casa comienza a oler. De manera extraña. Hay un olor acre. Extraño que ella no recuerda. Nuevamente pide que venga alguien a revisar. ¿Revisan? No hay de dónde venga. Quizá algo que ella regó, quizá algo que tiraron, ¿cómo saberlo? Pero luego aquel olor dio paso a olores pútridos. Cuando ella entra en su departamento le invade este olor a algo asqueroso, algo que no se puede entrar, tiene que abrir las ventanas y no se va el olor. También están pasando cositas como que ella recuerda perfectamente haber dejado cerradas las ventanas y al entrar están abiertas y las ventanas tienen un pasador que asegura, así que se da a la tarea de asegurarse. Cada vez que sale, revisa que todo esté cerrado y es cuando se da cuenta que por alguna misteriosa razón cuando vuelve, siempre hay algo abierto. Aun cuando ella se haya asegurado de poner los pasadores, los seguros, siempre hay algo abierto. Le pasó entonces esto otro raro. Han pasado varios días en los que se abre una puerta, en los que llega el olor nauseabundo, en el que de pronto se apaga una luz, de pronto se prende sola. Cuando una madrugada, eso de las 2 de la mañana, empieza a escuchar una cancioncilla. Es casi como una caja musical. Es una cancioncilla, Mockingbird, que se escucha ahí haciendo un ruidito. Es un ruido feo, se entiende la melodía, pero es feo, y termina y vuelve a empezar. Pero siempre empieza a la misma hora, a las 2 de la mañana. A la misma hora que el perro se desquiciaba, empieza aquella cancioncita. Ella la desespera horriblemente. Pero esa cancioncita no solamente era una cancioncita molesta, parecía ser algo mortal. Para 1968, algún tiempo después de la famosa fiesta temática, las cosas al interior del departamento van muy mal. No solamente es que a las 2 de la mañana despiertes con el ruidito ese de la musiquita. No siempre está. Pero cuando empieza, sigue y sigue y sigue. Ha habido noches que Pat ha tenido que salirse. Al principio comenzó a buscar de dónde venía, tocó la puerta del departamento de arriba, no había nadie, en el de abajo no había nadie, así que no podía ser. Pero esto no era lo único. Ella empieza a darse cuenta que hay algo más en su departamento. A veces cuando está tomando un baño, es muy evidente que hay alguien viéndola.
No solamente es esta sensación de estar siendo vista, sino que alcanza a distinguir cómo algo que no es claro, que no es la figura de un hombre o una mujer, hay algo que ha entrado al baño y está por ahí en un costado mirándola, sale corriendo para vestirse. También se le pierden cosas. Claro está que usted pensará, hombre, que estaba fumando o que se estaba metiendo, pero ella no consumía narcóticos, a pesar de que era la época del boom de del LSD y todas esas cosas. Ella no era una niña, estamos hablando ya de que tiene 30 años. Más de 30, y está viviendo un momento terrible porque de pronto está eso. Se quita las joyas, las guarda en su cajita, va a la cama y al levantarse al día siguiente no están. Pero ella vive sola. En su desesperación, días después encuentra las mismas joyas en algún cajón perdido en una esquina en donde no tuvo por qué haberlas ido a poner. Y esto empieza a repetirse con cierta regularidad y ella empieza a ponerse mal. Déjeme decirle que los efectos de estar en este departamento empiezan a deteriorarle la salud. Empieza a estar muy nerviosa, baja de peso, casi no duerme. Además de esto empieza a sufrir mareos y sensaciones raras. De pronto es una falta de energía brutal, se empieza a ir para abajo. En realidad este sitio estaba extraño y luego vinieron las muertes. Una noche la viene a visitar una chica, es una chica que trabaja con ella, Vera. Hay quienes le llaman Vera Scott o Vera Lee. Vera es una jovencita que colabora y bueno, está trabajando, se le hace tarde y decide quedarse en el departamento de Pat. Según parece, Pat en ese momento no está. Había salido alguna cosa y no regresaría hasta un par de días después. La chica se queda ahí. Cuando Pat regresa, la nota extraña. Vera parece estar ausente, parece estar rara, y lo único que comenta es que qué molesta era esa musiquita. Como reclamando que los vecinos tuvieran esa musiquita. Cuando Pat pregunta ¿de qué música me hablas?, ella responde la de la caja musical. Se despide, sale de la casa y no regresa a trabajar al día siguiente. No volvería a trabajar con Pat. De hecho, un par de semanas después, acabó con su propia existencia. Durante el tiempo que siguió después de haber estado en el departamento de Pat, aquella chica parecía estar ausente. Pat no lo relaciona de inmediato. Ya tiene bastante con lo que le afecta a ella, porque déjeme decirle que a partir de todo aquello del tarotista, han comenzado a pasarle cosas como que un día se meten a robarle y por poco le pegan a ella. Otro día le hacen daño a su coche, estando estacionado su auto en un lugar donde siempre lo ha dejado, por alguna razón se lo dañaron horriblemente. Pero no pierda de vista que es una persona muy popular. Es más, es amiga del líder de las Panteras Negras, lo invitó a su casa. El movimiento aquel, que era una especie de revolución de los afrodescendientes para protestar contra los blancos, bueno, ella tenía contactos con ellos, se llevaba bien con ellos, no le habrían hecho daño. Al contrario, la habrían protegido, pero eso fue inaudito. Y luego lo que le pasó con el novio. Después de haberse casado a los 18 y luego, antes de mudarse al departamento, haber tenido otro novio que era un desastre, consigue un tipo más o menos decente. No nos dice el nombre, pero era un tipo normal, un hombre que la quería mucho y que la acompañaba a todas partes, se la pasaban bomba hasta que un día han salido de una cena y vienen de regreso. Van platicando, van contentos, llegan al departamento, él se ofrece a acompañarla, ella le ofrece un... Bueno, ya sabe usted. Siempre decían que te ofrezco un trago y lo que seguía era otra cosa, pero bueno, el caso es que le ofrece un trago, el hombre acepta, suben, ella mete la llave a la puerta, abre la puerta, cruza la puerta, lo está esperando adentro y el tipo de pronto le empieza a estrangular. Así como se lo digo, sin mediar mayor palabra se le lanza al cuello. Ella patalea, lo golpea, se quita el zapato y le pega con el zapato hasta que se sale. Ella se sale. Toca la puerta de un vecino y pide que llamen a la policía. Cuando llega la policía, el tipo está trincherado adentro. Cuando logran sacarlo, el sujeto no sabe de qué rayos le hablan. Como si de pronto algo lo hubiese dominado y lo hubiera obligado a tratar de estrangularla. Esto obviamente se la fue llevando. Estaba en los huesos, estaba ojerosa, tenía problemas también, por supuesto, en el trabajo. Este tipo de cosas no pasan desapercibidas y obviamente
El hecho de que la chica bonita del programa de las 10 de pronto venga con ojeras, de pronto se le vaya la idea, que ya no traiga al perro, empieza a afectarle. Más o menos en este tiempo también cierra el trato para la publicación de su libro de How to be a Party Girl, y en general le estaba yendo bien, pero ella se ve mal. Después vienen las otras cosas, algo muy feo. Tras la muerte de Vera y el ataque de aquel galán, ocurre algo que aparece en el techo de su casa. Manchas rojas, como de sangre. De hecho, la acusan de haber ensuciado ella misma, así que tiene que contratar quien lo pinte. Alguien explicó que en realidad el problema es que arriba vivían unos mafiosos que habían matado a alguien y había escurrido la sangre, pero se fueron los mafiosos y el fenómeno volvió a ocurrir. Ella no sabe qué pensar ni qué hacer, pero quiere que le diga algo, tampoco puede irse. Usted ahora mismo estará pensando, vaya, pues que tome su maleta y se vaya de ese lugar, que se largue. Pero todo su capital lo empleó para quedarse con ese departamento, para rentarlo, se tiene que dar un depósito muy fuerte. Y se paga muchísimo. Así que no puede irse. No tiene forma. Entonces un día viene una parienta suya, es Caroline. Una chica joven, simpática, amena, divertida, juguetona, que viene a hacerle compañía un poco. Alguien se preocupó de verla tan delgada, alguien se preocupó de verla ojerosa, y ahí viene Caroline. Es una pésima idea. Caroline se quedaría 2 días. Escaparía del lugar prácticamente argumentando que era un sitio tan frío y tan extraño, y que se sentían cosas raras, y que parecía que el lugar te atrapara, te drenara la vida. La chica se fue y pocos días después encontró la muerte. Sí, igual que Vera Scott. Pero la historia no termina ahí. Ella se está enfermando cada día más. Ella se está desgastando cada día más. Así que decide contactar a un viejo conocido. Ella tuvo contacto con un sujeto que era parte de la iglesia episcopal de los Estados Unidos, una derivación de la rama anglicana. El obispo James Pike. Era un sujeto por demás polémico. Ella lo conocía por las fiestas, por los roces sociales, los artículos, lo había invitado alguna vez. Era un hombre muy notorio. Pero además habían tenido contacto por una situación muy triste, y es que el hijo mayor de Pike había muerto de la forma que le he mencionado mientras estaba en Nueva York en 1966. Es decir, que Pike la había pasado muy mal, se había divorciado, estaba como alcohólico, pero tenía contacto con Pat, que era además una buena amiga que lo buscaba para ver cómo estaba, hablaba con él. El caso es que cuando le cuenta lo que está pasando en su casa, hay quienes aseguran, aunque ella no lo menciona específicamente, por lo menos no en un libro que posteriormente escribió, sí hay quienes mencionan haber escuchado entrevistas de Pat donde hablaba del obispo Pike, James Pike. El caso es que, según parece, Pike sí fue a la casa, no exactamente a hacer un exorcismo, puesto que no era un sacerdote católico, era un obispo de una derivación de la iglesia anglicana, la iglesia episcopal. Así que fue allá, hizo bendiciones, hizo oraciones, recorrió el departamento y luego se fue. Y resulta que poco después de aquello el obispo viaja a Israel en un esfuerzo por contactar con el espíritu de su hijo. Sí, en el departamento había intentado lo mismo, ¿eh? Como el chico había muerto en 1966, el obispo había comenzado a buscar una manera de contactarlo, una manera de saber por qué lo había hecho, de todo esto. Así es que había acudido a médiums, había estado con diferentes videntes, sensitivos, había estado con ese tipo, Alexander Ford. El hombre que descubrió el código de Houdini, que era un farsante. Pero bueno, el caso es que estaba en esa desesperación cuando Pat le platica que su departamento está maldito y que hay cosas, fue allá y muy probablemente haya intentado contactar a su hijo mientras estaba ahí. Tal era la desesperación de Pike que, al no poder lograrlo, aun cuando pensaba que este era una especie de portal, un sitio abierto a estas presencias, se va a Israel para tratar de hablar con alguien que prometía poder contactar con su hijo. El caso es que ni lo contacta y termina vagando por el desierto, sale de su hotel y comienza a caminar en la soledad y desaparece. No sería encontrado sino hasta 5 o 6 días después, muerto. Las cosas no iban para nada bien.
Mientras todo esto ocurre, Pat está viviendo una pesadilla porque cada vez que entra al departamento hay algo diferente, hay un pequeño incendio, hay una pequeña cosa que se rompió, hay algo que falta y luego aparece, hay algo que te prenden, te apagan, te dejan las llaves del gas abiertas, ella está desesperada y por lo regular prefiere dormir en otra parte. Pero tiene que seguir pagando por esto y finalmente este es, ¿cómo decirlo?, su medio de sustento, es donde tiene sus fiestas, es donde establece los contactos. Y entonces está organizando todo. Van a celebrar porque ya se va a publicar su libro y todo aquello. Es junio de 1969. Han pasado cerca de 2 años de los primeros momentos después de la supuesta maldición. Ella ha gastado una fortuna con detectives privados y con gente de todo tipo para encontrar al dichoso tarotista. Descubrió que ese no era el nombre real de nadie. Bill Bird no existía. Cuando le describieron a todos los demás cómo era, nadie lo había visto. Nadie lo conocía. De hecho, su secretaria, Mary Lou Ward, no recordaba haber invitado a nadie con ese nombre. Aquello se fue poniendo raro, pero bueno, finalmente van a celebrar. Su secretaria, que también es una buena amiga, la señorita Ward, se queda en el departamento. Ella le advierte que hay cosas raras, pero Mary Lou no le hace mucho caso y cree que es la imaginación de la jefa. Pat ha estado bajo mucho estrés, bajo muchos nervios. Seguramente es eso. Sí, seguramente es eso. Pat se queda sola. De pronto, una llamada alerta a la policía y los bomberos. Hay fuego en el departamento en donde está la chica, la señorita Ward. Así que llegan bomberos, derriban la puerta, se meten y apagan un pequeño fuego. Lo que les llama la atención es que esta chica, Mary Lou Ward, está muerta. Está en esa recámara. La puerta estaba cerrada por dentro. Está boca abajo. A su alrededor había fuego y la chica está muerta ahí. Se llevan el cuerpo, obviamente, y comienzan a revisar qué fue lo que pasó. La primera hipótesis es que había sido un acto voluntario, es decir, que ella había prendido fuego y luego se había tumbado ahí para morir. Sin embargo, la autopsia demostraría algo completamente diferente. Los pulmones estaban limpios. La nariz no tenía restos de hollín, lo que significaba que Mary Lou estaba muerta desde antes de que empezara el fuego. Pero eso no es todo, no se encontró ningún tipo de sustancia que hubiera podido causarle la muerte. El examen fue a más. Obviamente, al no encontrar, por ejemplo, barbitúricos, narcóticos, algo, las autoridades piensan que quizá accidentalmente había provocado un fuego. Es decir, que estuviera en la cama, le dio un infarto o algo, se le cae el cigarro, prende fuego. No, la chica no fumaba y no había cerillos ni cigarros. No se descubrió cuál había sido el producto que se habría usado para iniciar el fuego. No había restos de gasolina, de querosene, alcohol, de lo que fuera. No había. La chica había muerto boca abajo, como si se hubiera acostado a dormir y hubiera muerto, pero tampoco se encontró evidencia de falla cardíaca. La chica había muerto antes del fuego. Por miedo. Bueno, ¿de qué otra manera podría explicarse? Había muerto de forma inexplicable. El caso es que aquello fue demasiado. Devastó por completo a Pat. Esto era el final de todo. Paralelamente, Pat había conocido a un hombre muy adinerado, un empresario del rubro inmobiliario de San Francisco, que le había propuesto matrimonio. Ella no quería aceptarlo. Finalmente, cuando ocurre la muerte de Mary Lou Ward, acepta y se va. Abandona el lugar. Saca sus cosas, cierra las puertas y se va. La historia se volvería increíblemente popular. Déjeme decirle que poco después de que saliera del departamento, el lugar se vio invadido por investigadores paranormales, psíquicos, todo tipo de gente que fue allá a tratar de saber qué había ocurrido. Nunca encontró al dichoso tarotista. A pesar de contratar detectives privados, su idea era encontrarlo y pedirle, oye, discúlpame, ya párale. Pero nunca lo encontró. Se casa, tiene un hijo y se hace un desastre su vida. Vuelve a divorciarse poco después, pero ya no puede volver al departamento. A pesar de que buena parte del tiempo, desde que ella se va hasta que se vende el edificio, ese departamento estuvo vacío, ella ya no regresa.
Y es curioso, pero al paso del tiempo, ella desarrolló una carrera muy particular. Se convirtió en una promotora de los derechos humanos, en una promotora de la paz. Publicó su libro de Intruders, donde narra su propia historia, un poco corta porque después en entrevistas habló mucho más, y en ese libro cuenta la historia. Pero lo publica en 1975 y después publicaría muchas otras cosas. Fue una mujer muy activa que llegó a estar frente a los grandes mandatarios del mundo, rodeada de niños exigiendo la paz. Estuvo así de ganar el Premio Nobel de la Paz. Una luchadora, se convirtió, dejó de ser la chica rubia de las fiestas escandalosas para volverse una luchadora en pro de la paz, de la ecología, del ambiente. El departamento quedó ahí. Poco después, el dueño, el propietario del edificio, el que rentaba, abandonó el lugar. Lo vendió. Y lo vendió por una miseria. Para una propiedad de ese valor, lo vendió por una miseria. El caso es que, bueno, no hay mucha información oficial, ni confiable, ni comprobable, pero durante los años siguientes, la gente que conoce de esto y que tenía columnas en los artículos de periódico y demás publicó numerosos reportes acerca de inquilinos frecuentes, que llegaban y se iban. Algunos se quejaban del extraño ruido de la caja musical, otros del frío insoportable y otros del mal olor, hasta el punto en el que muchas veces el departamento estaba vacío. Pero quiere que le diga algo. El propietario es un hombre que se dedica a rentar. Lo vendió hasta 2019, cuando lo vendió casi en $6 millones. El edificio fue remodelado y ahora es verdaderamente caro. Muchos turistas pasan por ahí todos los días y si usted se para en el cruce de Lombard con Leavenworth y levanta la vista va a ver el edificio. Está ahí, no hay reportes de más muertes. Pero por supuesto nos queda la pregunta, ¿solamente fue la maldición de un loco tarotista lo que ocasionó todo esto? Quizá no. La propia Pat piensa que el edificio ya estaba cargado de algo. Poco antes de que ella llegara, en 1960, la vecina del piso de abajo atentó contra su propia vida, es decir, acabó sus días prematuramente en búsqueda de llegar con San Pedro. Se hablaba también de que un vecino en el propio departamento lo había intentado. La zona era rara. Este edificio se construye en 1914, son estos 3 departamentos, pero anteriormente había habido una casona de 17 habitaciones, construida en algún momento a finales del 19, por allá de 1880 a 1890, y que fue demolida completamente. ¿Por qué alguien demolería un edificio importante que apenas tiene unos 30 y tantos años para construir uno nuevo, más pequeño? No tenía sentido. Y es que se cuenta que ese lugar era inhabitable, por eso lo habrían demolido y habrían hecho un montón de cosas raras. Porque, según Pat Montadon, quien por cierto falleció a los 92 años, creo que fallece en el 2020 y tantos, según ella, este lugar estaba sobre un cementerio. Aunque oficialmente el cementerio de los rusos estaba más arriba como a unas 4 o 5 cuadras, ella sostenía que aquí también había habido un cementerio y que cuando ella investigó para saber qué estaba ocurriendo, supo que durante la construcción tanto de la casa anterior como la de 1922, cuando adaptaron la calle quebrada, encontraron restos humanos por todos lados. Y es que no era tan raro, tenga en cuenta que muchos de los gambusinos que llegaban a esta región morían ahí mismo, de formas muy variadas. Así es que había reportes de eso, ella creía que podía hacerlo. Otros personajes como el propio Hans Holzer, el famoso investigador de fenómenos paranormales, si bien no participó en el lugar, opinaría que el lugar servía más como una especie de batería de las emociones humanas, y que las tristezas y que todo lo que había ocurrido ahí se quedaba encerrado, y eso es lo que percibían. Otros opinan que no, que lo que hizo aquel sujeto, el famoso tarotista, básicamente fue abrir la puerta y dejar que algo se le metiera a Pat Montadon y que la persiguiera ahí. Es curioso, pero cuando abandona el departamento y se va a vivir con su nuevo esposo, las cosas cambian. Vuelve a ser ella misma, deja de sentir miedo, deja de sentir la musiquita fea, deja de escuchar ruidos y hasta el propio perro que había regalado se recuperó. Así que era una mezcla de cosas raras. Podía haber sido el departamento, podía haber sido la maldición, podía haber sido ambas cosas. Una maldición en un sitio que ya está cargado de energía
que finalmente revienta en esta forma tan extraña. El departamento está ahí, por cierto. Si usted busca ahora mismo en Google Maps la calle Lombard con Leavenworth, al final de la calle Quebrada, va a ver el número 1000, que es un edificio, 3 niveles con muchas ventanitas, muy lindo. Y abajo siempre va a haber gente parada tomando fotos. De hecho, alguna vez alguien ha reportado que mientras están ahí se ven cosas raras. Años atrás, mientras Pat ya no ocupaba el departamento, pero el departamento estaba vacío, nadie lo había ocupado, hubo vecinos que la llamaban para decirle: oye, ¿quién acaba de entrar? ¿Hay alguien en tu departamento? Estamos viendo luces. ¿Usted qué pensaría? En fin, es una historia interesante que nos da más o menos una perspectiva de lo grave que puede ser una maldición. Hay muchas versiones, hay mucha información encontrada. Hay quienes aseguran que el obispo Pike ni siquiera conocía a Pat Montadon, pero en muchas entrevistas él mismo lo dijo. Así que ahí había algo. Le costó la vida a varias personas, ¿sí? De hecho, también hay quienes aseguran que la propia madre de Pat, después de quedarse a dormir en el departamento, habría desarrollado una enfermedad que le causó la muerte. No tengo de cierta esa última información, no lo sé de cierto. Pero este sitio era peligroso. En fin, permítame que mande algunos saludos y felicitaciones antes de despedirme. Quisiera mandar una felicitación muy especial a Herminia Riquelme. Ella está en Rancagua, en Chile, y está cumpliendo años precisamente ahorita. Si estoy en lo correcto, hoy 28 está cumpliendo años. Así que le mandamos un gran abrazo y nos unimos a la felicitación de su hermana Gabriela, quien también está por allá. Nos platica que son seguidoras del canal y eso nos da mucho gusto. Así que felicidades, que la pasen muy bien. Luego por aquí tengo a Alicia Miranda y a toda la familia Miranda. Ellos están en Guanajuato y nos descubrieron desde el primer video y se quedaron, nos platican que desde entonces siempre nos ven. Pero no solamente es Alicia, sino también su mamá, sus hermanos, sus sobrinos, sus primos. Ya compró el libro y se lo leyó en voz alta a su mamá. Fíjese qué detalle tan bonito. Estuvo leyéndole el libro para que pudiera ella disfrutarlo. Me da muchísimo gusto saberlo. Les mando un gran abrazo. Qué bueno que nos sigan acompañando y a todas las personas que noche a noche me acompañan. Les agradezco mucho el favor de su compañía y les deseo muy buenas noches y que descansen en paz.